Eclesiastés capítulo 5, exactamente. Lo último que vamos a considerar era como eso. Igual como decía que no estamos leyendo todos los versos, sino como decíamos, como saltando de piedra en piedra, pero todos los versos son muy importantes y muy especiales. De hecho, personalmente me veo a veces muy lejos de estos versículos todavía, pero bueno, pero el Señor nos ayude a irlos masticando lentamente, ¿no? Me quedé en el 3, Con el todavía tiempo. estoy lejos del 3 todavía. Entonces, recordemos, hermanos, que lo que hemos dicho a manera general es que Eclesiastés fue escrito desde la experiencia, ¿no? Desde ya de la madurez que da la experiencia, ¿cierto? Por supuesto, y como decía, no estamos pretendiendo decir que ya hemos pasado por esto, pero sí seguramente que el Señor nos va a ir haciendo conocer esto cada vez más, no de una forma solamente así escrita, sino vivida, ¿cierto? Que es distinto. Entonces el Señor nos había estado hablando por estos versos de esa manera. Y lo último que habíamos leído, bueno, habíamos leído como Salomón se dio cuenta que todo es vanidad, o sea, que todo se desvanece, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo, pues todo tiene su tiempo y que el Señor le ha dado una hermosura a cada cosa en su tiempo y que nosotros debemos estar es con nuestros ojos puestos en la obra eterna de Dios, como decía ese verso, ¿no? Todo lo hizo hermoso, puso eternidad en el corazón nuestro, y eso es a lo que nosotros debemos orientarnos, hacia la eternidad, que es Él mismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿cierto? Pero ese conocimiento, pues es un conocimiento que para nosotros cada vez va siendo más real. En la medida que vamos viviendo, vamos experimentando. La vida cristiana consiste en eso, en ir tomando la vida de Dios para nosotros y expresarla por medio de nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Casualmente había estado leyendo algo acerca de la historia de la iglesia y en algún punto algunos hermanos quisieron como abstraerse tanto de la vida cotidiana, ¿cierto? Y está bien, por supuesto, ¿no? Que debemos tener esa intimidad con el Señor, ¿cierto? Debemos buscar espacios con el Señor, pero veía como en un momento la iglesia pensó y entendió que la vida se experimentaba era en un monasterio. Entonces los hermanos empezaron a tomar la costumbre de irse y a esconderse por allá en las montañas, a abstraerse de todo, entre comillas, de todo pecado, como si el pecado estuviera fuera. El pecado lo lleva a uno donde uno vaya. Entre más se encierre uno en el cuarto, más queda uno solo con su pecado, ¿cierto? Y se fue entendiendo eso, ¿cierto? Como si la vida nuestra, el Señor no la hubiera querido expresar en la tierra, porque el Señor no nos quiso hacer vivir en el cielo, sino Él lo hubiera podido hacer así, pero el Señor no quiere ni que nos aislemos, ¿cierto? Ni que pensemos que nuestra vida es una vida como, sí, encapsulada en una pecera de cristal, ¿cierto? Al contrario, eso es lo que produce realmente es peor, es el efecto contrario en la carne, ¿cierto? Por eso tantos pecados tan aborrecibles en esos monasterios, ¿no? Porque nosotros nacimos fue para vivir en la tierra, trabajar en la tierra, morar en la tierra, vivir y expresarnos en la tierra y estar no solo, sino en comunión. Por supuesto que debemos tener una vida interior e íntima con el Señor en cada uno de nosotros, pero esa vida es para que podamos expresarla en medio de la comunión con los hermanos y con la iglesia, ¿cierto? No para aislarnos ni para separarnos, sino para al contrario, cada vez más irnos presentando más juntos, ¿cierto? Más perfectamente unidos, como ahora la oración del Señor Jesús no es que nos aislemos, sino que seamos uno, perfectamente, ¿cierto? Como el Padre y el Hijo son uno. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos dar esa expresión de comunión, ¿cierto? Entonces digamos que esa es justamente la experiencia de Salomón, ver que la vida pues es para ver al Señor, poner nuestros ojos en la eternidad, ¿cierto? Los pies en la tierra, nuestra mirada en el cielo y nuestra provisión que venga de Él mismo,
¿no? Entonces Salomón había hablado también la última vez que habíamos de lo tocante ya a la casa, ¿no? De la casa de Dios, del cuidado que hay que tener en medio de la iglesia, de la casa, porque es el lugar donde habita el Señor, donde están su nombre, sus ojos, su corazón, su presencia misma, su santidad. Es por causa del Señor que nosotros debemos tener ese cuidado en la casa, que es la iglesia, que son los hermanos, ¿cierto? Guarda tu pie, ¿cierto? Guardar el pie es ver uno donde pisa, ¿cierto? Porque los pies nos pueden servir para caminar, pero uno los puede usar para pisar a otros, ¿cierto? Para patear a otros o para hacer demasiado ruido, ¿cierto? Entonces necesitamos que el Señor nos ayude a tener esa madurez en medio de su casa. Entonces ahí habíamos leído algo acerca de esto, ¿no? Sí, hermanos, si leemos algunos otros pasajes también, al menos un par de versos más. En el capítulo 7 hay más, ¿no? Sería bueno poderlo leer todo, pero por causa del tiempo y también porque esto es como lo que más ha resaltado el Señor. Leamos en el capítulo 7, en el versículo 8, digamos, ¿cierto? Para ver cómo esto se va hilando con ciertos versos. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mira que aquí nos habla acerca del negocio, ¿cierto? Me acuerdo esta palabra, a uno lo hace recordar que esta frase la usó el Señor Jesús cuando Él era un niño, ¿cierto? No sabes que en el negocio de mi Padre, ¿cierto? Me es necesario estar, ¿cierto? O sea que nosotros debemos entender que el Señor tiene un negocio y ese negocio trata de nosotros, es de su iglesia, de nuestros corazones, ¿cierto? Y aquí Eclesiastés, Salomón nos dice que ese negocio tiene un principio y tiene un fin, o sea que ese negocio también tiene un proceso de maduración, que es de lo que nos habla Eclesiastés, ¿cierto? Y él dice que es mejor el fin del negocio, o sea que entre más vamos madurando, vamos encontrando cosas mejores en ese negocio, ¿cierto? Vamos viendo que lo mejor siempre está hacia adelante, que el Señor quiere que avancemos, ¿cierto? El principio está bien, el principio es nuestra salvación, ¿cierto? Pero el Señor quiere que esa salvación produzca, ¿cierto? Madure en nosotros lo que el Señor ya ha hecho, ¿cierto? Entonces aquí dice esto, y mira la relación que ahora hace Salomón. Y mira esto que hay acá, dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es, o sea, es como si él estuviera usando esa figura para comparar lo que uno encuentra al principio del negocio con lo que va uno encontrando hacia el final del negocio. ¿Sí me va a entender? Por eso él hace como esa comparación, como ese paralelo. Él dice, mejor es el principio que el fin del negocio, ¿cierto? Ahora mejor es el fin que el principio, perdón, sí. Mejor es el fin del negocio que el principio. Y ahora él aquí nos va a decir como algunas consideraciones del principio del negocio y otras del fin del negocio para que nosotros podamos ir identificando hacia dónde el Señor, de dónde va el negocio, hacia dónde nos quiere llevar ese negocio, ¿cierto? Y eso nos habla justamente de la experiencia. Entonces dice así: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué quiere decir esas frases que están en ese mismo versículo? Él dice, mejor es el fin del negocio, ¿cierto? Y también dice, mejor es el sufrido de espíritu. O sea que, ¿qué quiere decir? Que entre más el negocio va avanzando, va madurando, ¿cierto? Que es hacia donde está el fin, que es lo mejor, ¿cierto? Al mismo tiempo, eso tiene que ver con el espíritu sufrido. ¿Sí se dan cuenta por qué hay esa relación ahí? Mejor es el fin del negocio y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. O sea que la altivez del espíritu es en donde uno comienza, ¿cierto? Al principio, cuando está el principio del negocio apenas empezando, ¿cierto? Ahí nosotros nos damos cuenta que nosotros somos altivos, ¿cierto? Somos más orgullosos, somos más duros, ¿cierto? Nuestra servidumbre no es tan dócil para el Señor. Somos vanidosos, como lo había hablado en los primeros capítulos Salomón, ¿cierto? Y nos
y nos vanagloriamos de las vanidades, ¿cierto? Ese es el principio del negocio, ¿cierto? Y fíjese una cosa, hermanos, muy curiosa, que uno podría pensar que de pronto aquí él hubiera usado la palabra, en lugar de espíritu, hubiera usado la palabra alma, o hubiese usado la palabra carne, ¿cierto? Nosotros sabemos que el ser humano está compuesto de esas tres partes, grandes partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí fíjate que él está hablando de una altivez, no en el alma, ¿cierto? Ni siquiera en la carne, ¿cierto? Sino en el espíritu humano, porque aquí este espíritu es el espíritu humano, ¿cierto? El Espíritu Santo es el divino de Dios, que nos trae todo lo de Dios y nos lo comunica ¿a dónde? Al espíritu humano, ¿cierto? Como dice Romanos, el espíritu, con E minúscula, da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿cierto? El espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, fíjate eso. El espíritu humano es distinto al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el eterno y perfecto y Él viene a morar sí en nuestro espíritu, ¿cierto? Y hay frases en el Nuevo Testamento y por toda la Biblia que nos hacen ver cómo nosotros necesitamos que así como el Espíritu Santo mora para siempre en nosotros, en nuestros corazones, nuestro espíritu humano siempre también esté atento a que lo que esté transmitiendo sea lo del Espíritu Santo de Dios. Miremos esto para ver un poco más como con alguna luz. Por ejemplo, mira como dice Mateo, me acuerdo aquí de esta bienaventuranza, Mateo 5. Mateo 5, versículo 2. Dice el Señor Jesús, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese, ese espíritu nuevamente se refiere al espíritu humano. A los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ves? O sea que uno puede, aún en su interior, ¿cierto?, tener una altivez, tener una riqueza. Pero fíjate que el Señor nos lleva a que más bien nuestro espíritu sea un espíritu pobre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es pobreza? Pobreza es que uno no tiene recursos propios, que uno depende de los recursos que tiene otro. Recuerdan, mis hermanos, que el Señor le habla justamente hacia la iglesia en la Odisea, como la iglesia en la Odisea dice, tú dices, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Es un enorgullecimiento. ¿Y sabe qué es? Un orgullecimiento de espíritu, o sea, en las cosas, entre comillas, espirituales. Qué tremendo es eso, ¿no? Que uno pueda enorgullecerse en cosas que vienen supuestamente transmitidas del Espíritu. ¿Qué es esto, hermanos? Ciertamente el Espíritu Santo a nosotros nos da cosas, nos da riquezas. Él puso, de hecho, Él está en nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el orgullo espiritual? ¿Qué es la riqueza espiritual? ¿Qué es la altivez espiritual? Pues justamente es lo contrario. Si la pobreza es depender de los recursos de otro, la riqueza es depender de los recursos de uno mismo, ¿cierto? Es más, es pensar que lo que haya podido ser algún fruto espiritual haya nacido de nosotros mismos y no del Espíritu Santo. Y por eso ahí uno cae de la gracia. Y es ahí donde se genera una altivez espiritual, ¿cierto? Sí, el Señor pone dones en nosotros, pone dones que son del Espíritu, ¿cierto? Es más, de hecho el Señor nos puede dar frutos también del Espíritu, que tiene que ver con nuestra madurez, ¿cierto? Pero nosotros debemos tener claro siempre que eso es don de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Dice Pablo, para que nadie se gloríe, porque cualquier cosa que provenga de nosotros genera ese enorgullecimiento, ¿cierto? Esa vanagloria, esa altivez. Fíjese una cosa, hermanos, qué curioso es esto. Nosotros sabemos que el Señor primero hizo a todos sus ángeles, ¿cierto? Al ejército celestial, como dice ahí en Génesis, el ejército de los cielos. Y de entre esos había querubines,
Antes incluso de que fuera el hombre, antes de que hubiese el pecado, el Señor dispuso querubines, ¿cierto? Eso lo vemos claro por la palabra. ¿Por qué había que poner querubines si no había pecado? Si los querubines claramente son seres protectores, seres que guardan, ¿cierto? ¿Qué guardan? Guardan la santidad de Dios. Y uno los ve desde el Génesis. Por eso, cuando el hombre pecó, el Señor puso querubines con espadas para que el hombre no se acercara con su pecado a la vida eterna. Y también en muchos lugares, en Isaías, en Ezequiel, se ven los querubines guardando la santidad de Dios. Satanás, Lucero, ¿cierto? Cuando él fue creado, que nos lo narra la Biblia, él fue creado en santidad. Y antes de que él pecara, el Señor le dio a él ese oficio de ser un querubín protector. ¿Sí? La pregunta era si no había pecado, si no había enemigo de Dios, porque el enemigo primero fue él mismo, por disposición de su propio corazón. Si no había pecado, si no había enemigos de Dios, ¿por qué el Señor hizo un querubín? Sería que el Señor hizo un querubín, o sea, como si el Señor le hubiese dado una función que no había que efectuar. No, yo pienso que no. Yo pienso que si el Señor a él lo hizo querubín es porque él representaba que había que guardar, que había algo que había que cuidar. Pero fíjese que no era de un enemigo, no era del mal, porque el mal todavía no estaba. ¿De qué era lo que tenía que cuidar ese querubín? Hermanos, cuando uno se da cuenta por lo que dice la Biblia de qué fue lo que pasó, de en dónde fue que surgió el problema surgió en el corazón de él mismo, del mismo querubín. Entonces, ¿qué era lo que ese querubín primeramente tenía que guardar? Su propio corazón, ¿cierto? Antes del pecado ya teníamos cosas que guardar. Antes de que el pecado tocara la tierra, ya el Señor le había dicho al hombre, guárdala, guarda el huerto. ¿De qué había que guardar el huerto? Por supuesto, ya para el hombre, del pecado mismo, ¿cierto? Pero también su propio corazón. Así como a Lucero, él tenía que guardar su propio corazón. ¿Y sabes qué dice Lucero? Cuando uno empieza a ver el proceso del enemigo, cómo él llegó a hacer el pecado, cómo llegó a ser él el pecador, su problema empezó en su propio corazón. ¿Y cómo? Enorgulleciéndose de lo que Dios mismo le había dado. ¿Sí ves? Él empezó a ver su vestidura, que el Señor lo había hecho con vestiduras de piedras preciosas. Las mismas piedras preciosas que aparecen en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Si uno se da cuenta del significado que tiene para el Señor esas piedras preciosas, y las puso en lucero. Es más, el mismo nombre de lucero ya es un nombre muy alto, es algo que representa al nombre de su Hijo, porque Pedro habla del lucero de la mañana refiriéndose al Señor Jesús. O sea que todo lo que el Señor le había dado a ese querubín, ¿cierto? Fue en lo que ese querubín se enalteció. ¿Sí? En eso mismo, ¿no? Y eso, hermanos, a veces es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, no antes de ser del Señor, sino ya siendo del Señor. Siendo del Señor, nosotros tenemos ese riesgo latente todo el tiempo, ¿cierto? Que es lo que narra la epístola a los Gálatas, ¿cierto? Que desprendiéndonos del Espíritu pasamos a nuestras propias obras y a nuestra propia fuerza. Y creer que vencemos por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a salir de la pobreza, que realmente es una riqueza, ¿cierto? Porque si han visto en Apocalipsis que el Señor le dice a Esmirna, le dice, tú dices que eres pobre, pero realmente eres rico, ¿cierto? O sea que cuando nos consideramos pobres es que realmente somos ricos y la riqueza del Señor puede ser nuestra provisión. Cuando nos consideramos ricos y autosuficientes, entonces cuando la provisión del Señor sobra y ya no hace falta. Y ahí es donde nuestro corazón se inflama y empezamos a alzar la cabeza, a estirársenos el cuello como la jirafa, ¿cierto? Que eso es lo que representaba, es un animal inmundo, representaba a los gentiles. Nuestro pecado de orgullo, alzar la cabeza. ¿Qué vamos a alzar la cabeza si no tenemos nada que no hayamos recibido primero, ¿cierto? Por eso, al principio, cuando nosotros
somos niños en el Señor tiene que ir tratando con nuestro orgullo, aún con el orgullo en lo más adentro de nuestro corazón, que es el espíritu, ¿cierto? Entonces por eso dice eso. Mira, voy a leer otro verso para que nos demos cuenta cómo nuestro espíritu siempre tiene que estar en la condición de dependencia del Señor. Mira cómo el Señor le dice a Timoteo, en 2 Timoteo. Este pudo haber sido el último verso que escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Es lo más seguro, 2 Timoteo. Dice así, el último capítulo, ¿cuál es? El capítulo 4. Y mira, él está diciendo a esto a Timoteo, ¿no? De hecho, leámoslo en el 19, como para tener un contexto de cómo es la familiaridad con la que Pablo le enseña esto a Timoteo. Pablo aquí ya es un anciano, tanto espiritual como ya anciano. De hecho, aquí en esta misma carta él dice que él ya está pronto para irse con el Señor, ¿cierto? Dice por ejemplo, es la última, mira lo que dice en el versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, porque yo, Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Este es como decir, a la luz de lo que estamos viendo, el fin del negocio, ¿cierto? Ya el fin de nuestra vida madurada para el Señor. Entonces dice así, porque el Señor nos lleva cuando ya hemos producido el fruto que Él espera, ¿cierto? O cuando no lo vamos a producir ya, como la higuera, que el Señor dijo, bueno, ya, ¿para qué más esta higuera no va a producir más fruto? Hay que cortarla y echarla al fuego. Ojalá que sea la recogida para nosotros del Señor, sea porque ya el Señor llegó al punto, ¿no? Nos llegó al punto. Entonces dice así, dice el versículo 19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Mira, Lino, hay Lina y Lino. Y ese es el versículo. Y todos los hermanos. Qué lindo, ¿no? Esa familiaridad que quedó en el Nuevo Testamento. Y uno se da cuenta que Él está tratando con personas, con hermanos que aquí están los nombres de la obra del Señor en la tierra. Entonces dice así, ahora mira lo que dice el versículo 22. El Señor Jesucristo, Timoteo, tú que eres joven, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Sí ves? ¿Qué frase, no? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Cierto? O sea que fíjate que nuestro espíritu debe estar siempre puesto en el Señor Jesucristo. Que nuestro espíritu nunca se vaya para otro lado. Nunca se vaya ni para otro nombre, ni mucho menos para nosotros mismos. Nosotros somos absolutamente desconfiables. El que ha hecho la obra es el Señor y siempre dependeremos de Él. ¿Cierto? Nunca debemos perder eso. Esfuérzate, pero en la gracia. La gracia es depender del Señor. Nunca dejarnos en nuestras propias fuerzas. El enemigo quiere eso. Sea de una manera directa o por sutilezas, dejarnos en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que pasó en el corazón de él, la altivez. ¿Cierto? Y hay muchos otros versos, ¿cierto? Pero creo que con esto nos damos cuenta que realmente hay que tener cuidado aún con lo que entre comillas queremos camuflar como espiritualmente. ¿Sí o no? A veces camuflamos cosas espiritualmente y creemos que por ser espirituales a veces no nos damos cuenta que estamos pasando a una altivez propia. Aquí nos vamos a dar cuenta de algunas señales de esto. Mira, dice. Entonces el fin del negocio tiene que ver con el sufrimiento del espíritu, o sea, un sufrimiento en el sentido de negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? No te apresures, y mira que el apresuramiento también puede ser en el espíritu, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Fíjate, a veces uno pasa el enojo muy por alto, a veces uno piensa que hay pecados que son más groseros que otros, pero esto también hay que considerarlo, estar atento a nuestro enojo. Si es un enojo, entre comillas, disfrazado de cosas espirituales, ¿cierto?
Es cierto que el Señor cuando estuvo en la tierra, por ejemplo, tuvo celo y hubo un momento donde Él reprendió, ¿cierto? Pero es un celo santo de Dios. Y eso fue una sola vez, pero el Señor no se la pasaba enojado, ¿cierto? Y lo más normal era que el Señor estuviera más bien sereno, en paz, gozoso o triste, pero no enojado, ¿cierto? Por eso tenemos que tener cuidado que realmente nuestro espíritu esté siempre en una posición de sufrimiento, más bien de sencillez, de humildad, de mansedumbre, y no tan pronto o tan apresurado a enojarnos, ¿cierto? Porque eso es lo que está concatenando aquí, lo que tiene que ver con la altivez y con el fin del negocio y el principio. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice así, nunca digas, nunca. O sea, nunca. El Eclesiastés es un libro ya como es de cosas absolutas, todo es vanidad, ¿es cierto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Radical, exactamente, es de absolutos. Y aquí dice nunca, ¿no? Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Mire qué cosa, hermanos. El Señor nos ayude. Tenemos que vivir cada día para Él. Cada día es precioso por Él, ¿cierto? Porque si no, si uno dice esto, es como si uno estuviera basándose en las circunstancias, menospreciando el presente, y realmente eso habla de que nuestro corazón está no con el Señor, sino con las circunstancias alrededor. Por eso a veces uno anhela, ay, no, cuando estaba en el otro lado, cuando estaba allí, cuando estaba hace 10 años, qué alegría, qué felicidad, si ojalá fuera todo como hace tanto tiempo. Pero mira lo que dice el Señor, lo que aprendió Salomón con el tiempo, dice, porque nunca esto preguntarás con sabiduría, o sea, eso no es sabio. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, o sea, para nosotros, claro, es bueno. Porque escudo es la ciencia, sí, la ciencia nos protege de muchas cosas. La ciencia, con la ignorancia, el hombre sufre de muchos atrevimientos contra sí mismo y contra otros, ¿cierto? Y escudo es el dinero también, sí, lógico. Más la sabiduría excede, o sea que la sabiduría excede a la ciencia, a ese conocimiento natural de las cosas, ¿cierto? Y también al dinero. Y en esto, mira, dice, en que da vida. Mira qué preciosa es la sabiduría. ¿Sabe qué hace la sabiduría? Da vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el conocimiento que produce, claro, un conocimiento sin el Espíritu, un conocimiento aunque sea espiritual, pero sin el Espíritu de Cristo, dice que produce envanecimiento. El conocimiento envanece, dice la Biblia, ¿cierto? Pero la sabiduría, ¿cierto? Da vida. Qué precioso eso. O sea, que hace vivir, ¿no? Qué alegría eso, hermanos, ¿cierto? Qué alegría eso. Que lo que hay en nosotros no sea solo conocimiento. O yo no sé si los hermanos han pasado por esa experiencia de, aunque estamos percibiendo mucho conocimiento de algo o de alguien, y al mismo tiempo ese conocimiento nos seca, nos apachurra, nos hace sentir mal, como que no nos lleva a la vida, sino que nos hace como morir. Qué feo es eso, ¿no, hermanos? Y a veces con cosas que son verdad. Eso es lo tremendo, ¿cierto? Mira lo que, por ejemplo, le pasaba a la mujer adúltera ahí en Juan en el capítulo 8. Los fariseos lo llevaban con base en el conocimiento, ¿cierto? Que ellos sabían de la Biblia y de la ley, ¿cierto? Y el problema no es la ley ni la Biblia, el problema es el espíritu que hay en nosotros cuando usamos el conocimiento. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. No desechar el conocimiento per se, ¿cierto? No, el conocimiento hay que adquirirlo, hay que tenerlo. Por eso dice aquí que es un escudo. La ciencia es un escudo. El dinero, dice, es un escudo. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, que es de lo que está hablando aquí, todo esto lo va a concatenar ahora, es con el espíritu con el que nosotros tocamos, usamos, vemos las cosas. ¿Sí me va a entender? El conocimiento por sí no es garantía de madurez espiritual.
¿cierto? Ni de experiencia en el Señor. El conocimiento, ¿sí? Si todavía no produce vida, no es sabiduría. Si el conocimiento produce fruto, produce vida, produce mansedumbre, produce humildad, produce alegría, ¿cierto? Eso es sabiduría, eso es lo que tenía el Señor Jesús. Por eso se admiraban, porque Él les hablaba como quien tenía autoridad, ¿cierto? Porque la palabra de Él producía vida, ¿cierto? En las personas, ¿sí? Hasta en la casa de los fariseos llegaban los pecadores y le botaban los perfumes a sus pies. ¿Por qué, cierto? Porque Él tenía sabiduría, no solo conocimiento. El solo conocimiento nos mata, hermanos. Aún el conocimiento verdadero puede ser muy pesado para nosotros. Hay que tener cuidado con qué espíritu nosotros estamos digiriendo el conocimiento. Aún el conocimiento, digámoslo así, teológico, religioso. El problema no está en lo teológico, el problema está en nuestro espíritu, si nuestro espíritu sale de la posición adecuada. Entonces mira, dice así: la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces, ¿qué dice el 13? Hablando de esto, de que no se ponga a decir, ay, mejor era antes, mejor era cuando estaba no sé dónde, mejor era cuando tal cosa, no. ¿Qué dice el 13? Mira la obra de Dios. O sea, como quien dice, en todo esto tenemos que abrir nuestros ojos a ver la mano de Dios. Probablemente sí, de pronto hace 5 años podríamos decir, ay, qué rico, qué chévere cuando estaba a tal lado, ¿cierto? Pero ¿quién mudó? ¿Quién es el que muda las disposiciones en nuestra vida? ¿Quién es el que nos hace cambiar de un estado al otro? ¿Quién es el que cambia las jornadas en nuestra vida? ¿No es esa la obra del Señor? ¿Y para qué el Señor hace eso? Para tratar con nosotros, para irnos enseñando, para irle enseñando a nuestra alma que nuestra dependencia es de Él, que nuestra satisfacción es Él mismo, ¿cierto? Y por eso Él, como que Él tiene que cambiar todo para irnos formando, irnos edificando, irnos moldeando a Él. Y esto también con su iglesia. El candelero, hermano, ¿sabe cómo se hacía el candelero? A martillo, ¿cierto? A veces un martillazo es un cambio de disposición en nuestra vida del Señor, ¿cierto? Hasta hoy nunca nos había dolido nada, pero de pronto hay algo en nuestra salud, ¿cierto? Y ahí nos hace depender el Señor más de Él en eso. De pronto siempre habíamos, no sé, en cualquier aspecto, ¿no? Siempre habíamos estado en eminencia, de pronto, ahora vas también a pasar a servir. O al revés, estábamos en servidumbre y el Señor nos llama arriba, ¿cierto? A estar en autoridad y todo. Y ese es un martillazo, aunque no lo veamos, es un martillazo formándonos algún aspecto de nuestra vida. En todo eso, en lo económico, en lo sentimental, ¿cierto? Porque a veces nos pasa todo eso está el Señor formando en nosotros. Dice así, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Cierto? A veces nosotros vemos, uy, se nos torció esto, ¿cierto? Qué mala suerte, ¿no? La embarré, no la embarraste, es que el Señor torció algo, nos dio una curvita, ¿no? En alguna parte. El candelero era lleno de curvas, los brazos eran redondos, ¿no? Y dice, ay, se nos torció esto, ¿no? No se nos torció, es que el Señor le está dando forma. Desde nuestra óptica se ve distorsionado, pero desde la óptica del Señor Él nos está dando la forma que es más preciosa. Entonces dice, el día del bien, porque ciertamente van a haber días de bien, la mayoría son de bien, ¿o no, hermanos? Sí. La mayoría son de bien, tenemos que aceptar eso, sí, ¿cierto? Si uno hace un balance, la mayoría son de bien. Lo que pasa es que uno recuerda más los malos y los malos generan un mayor impacto. En el día del bien, goza del bien, está bien. Cuando estés bien, vamos a estar alegres, no nos vamos a atribular a nosotros mismos. Si el Señor nos tiene bien, pues bien, ¿no? Porque a veces uno ve que a veces ya casi que se pasa uno al otro lado. No estamos a favor del Evangelio de la prosperidad, pero tampoco el Evangelio de la miserabilidad, no, tampoco. Si el Señor nos tiene bien, goza del bien, ¿cierto? Si el Señor te da salud, amén. No procures enfermarte, ¿cierto? Si el Señor te da bien, pues goza del bien, no es pecado gozar del bien, ¿cierto? Entonces otro hermano, pero es que usted comprando tenis, pero ¿qué podemos hacer, cierto? Hasta donde el Señor nos permita, pues bueno, y el día que no, que nos toque descalzos, pues bueno, descalzos, pero eso no lo manejamos nosotros.
Si lo manejamos nosotros, es tan carnal como cualquier otra cosa. A veces nosotros mismos queremos pasarnos al día del mal y el Señor nos tiene en el día del bien, ¿cierto? Y cuando estamos en el del mal, queremos rápido salir para el del bien. Así somos nosotros. Entonces dice así, y en el día de la adversidad, mira qué dice, considera. O sea, el día de la adversidad nos debe servir para considerar, no para llorar, entristecernos, darle golpes a la almohada, llorar con la almohada en la cabeza, no. Para considerar, bueno, Señor, esta tristeza te la entrego, ¿cierto? Esto, Señor, ¿qué me enseña de ti? ¿Cómo dependo de ti en esto? ¿Cierto? Porque a veces en lugar de considerar nos ponemos hasta maldecir. Empeoramos la cosa. Entonces dice así, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¡Ah! ¿Quién iba a pensar esto? Pero así lo dice la palabra. Y eso se dio cuenta Salomón. A veces porque cuando uno es inmaduro, el diablo me metió en el día del mal. No, pudo haber sido permiso del Señor para con Satanás, sí, es cierto, como eso en Job, y al mismo Pedro no le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo voy a rogar, no que no te zarandee, él hubiera podido pedirle al Padre, Padre, que Satanás no zarandee a Pedro, pero esa no fue la oración del Señor, fue que la fe no le falte en el zarandeo, que sea zarandeado, pero que no le falte la fe, ¿cierto? Entonces es así, y a veces pues Satanás nos zarandea así, porque a veces nosotros también damos espacio, ¿cierto? Ojalá, como en el caso de Job, él no fue que Job hubiese dado algún pecado para decirle, ¿cierto? No fue una disciplina, digámoslo así, reprensiva. No, hermano, no todas nuestras situaciones malas tienen que ver con disciplina del Señor. A veces nosotros vemos solamente desde esa óptica, pero no es solamente eso. Ahora, Job sí tenía muchas cosas que aprender todavía y Job las aprendió y se dio cuenta, ¿cierto? En todo caso, pueda que esas cosas Job las hubiera podido aprender sin necesidad de pasar por esa experiencia, no sabemos, o de pronto se hubiese resistido más Job. Es que a veces el Señor tiene que usar elementos un poco más pesados porque nosotros no conocemos nuestra propia resistencia, hermanos. Que a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? Si miramos nuestro corazón, de pronto ahí nos damos cuenta, antes el Señor fue misericordioso, ¿cierto? Que a veces el Señor, es decir, nosotros no conocemos nuestra propia dureza, ¿cierto? Pero el Señor sí. Entonces dice que Dios hizo lo uno y lo otro, o sea que hay que considerar. ¿Quién fue el que dijo, no me encuentro, que así como recibía de Dios lo bueno, Job mismo dijo. Dice, ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? O así, más o menos, dice así en el versículo, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude. Ahora, nosotros sí tenemos que guardarnos de no darle lugar al enemigo, ¿cierto? Nosotros sí tenemos que guardarnos de eso. Pero si el Señor quiere usar el día del mal para algo, no un mal, dice aquí adversidad, si el Señor quiere usar alguna adversidad para mostrarnos a nosotros algo, ¿cierto? Y ciertamente, hermanos, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, tendremos que decir que las lecciones más nítidas del Señor las hemos aprendido de esa manera. Que de otra manera todavía nos tendríamos que pasar 20 años en algo que el Señor a veces tiene que acelerarlo un poquito, aunque sea más difícil para nosotros. Bueno, fue una semana, pero bueno, gracias al Señor, ¿cierto? Y probablemente el Señor usa eso también cuando ya ha insistido también de muchas formas, ¿no? Pero no solamente por eso, vuelvo y digo, o sea, creo que aquí la base es que Dios hace lo uno y lo otro. O sea, es decir, nosotros pensamos que a veces el día de la adversidad es porque Dios es malo. No, Dios siempre es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y a veces el mal, la adversidad, es necesaria para el bien de Dios en nosotros. ¿Sí? Como decía el hermano el domingo, no hay mal que por bien no venga. Así es el Señor, ¿cierto? Entonces dice así, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el que el Señor haya hecho días buenos y días adversos? Mira, dice así, a fin, o sea, el fin, es que de que el hombre nada halle después de él. O sea que si el Señor hubiera hecho solo días buenos, nosotros no hallaríamos nuestro descanso en todo lo bueno, no en el Señor, ¿cierto? Exacto. Y por el contrario, también si el Señor hace todos los días malos o adversos, tampoco seguramente
¿cierto? Recurriríamos a Él porque no veríamos tampoco su misericordia y su bondad. Por eso el Señor sabe que, digámoslo así, con ese cambio de bueno a adverso y de adverso a bueno, nos vamos soltando de lo nuestro y vamos a empezar a hallar solo al Señor, ¿cierto? Como la hermana Marangullón, ¿cierto? Ella ya ni se daba cuenta cuál día era la adversidad y cuál día era bueno, porque siempre estaba con el Señor y era una alegría, ¿cierto? Hasta cuando la juzgaban, la maltrataban, esto, y ella estaba alegre y podía amar aún hasta los mismos que le hacían daño. Los amaba tanto que a veces se le olvidaba que era el mismo que le había acabado de golpear, porque dependía del Señor, ¿no? Qué lindo el Señor, ¿no? Mira esto, dice, ya vamos terminando, dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Por eso fíjese cómo habla Salomón, ¿sí ves? Desde alguien que ya ha pasado los días, ¿cierto? Justo ahí, mira lo que se dio cuenta Salomón. Y esto Salomón se dio cuenta, hermanos, no mirando a los otros, porque es que así es muy fácil aprender, ¿cierto? Señalando al otro, mirando al otro, juzgando al otro y normalmente rescatándose uno mismo. No, pero esto él lo vio desde la experiencia, dice, justo hay que perece por su justicia. Qué tremendo. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. O sea que el asunto no está ni en la justicia propia, ¿cierto? Ni en la riqueza propia, ni en nada propio, ¿cierto? Como dice más adelante él mismo. Él se dio cuenta que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ¿cierto? A veces uno piensa, uno sin darse cuenta, hermano, uno confía tanto en uno mismo, ¿cierto? Uno confía en su capacidad intelectual o en su responsabilidad. No, es que yo he sido responsable toda la vida, ¿cierto? Y no, hay gente responsable también, más responsable que uno, y a veces no han pasado por más adversidad, ¿cierto? Hay personas que no son tan inteligentes y el Señor les da, por ejemplo, más hablando económicamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para enseñarle a uno que no es una habilidad propia, sino es que Él reparte como Él quiere. Él reparte como Él quiere, ¿cierto? O sea que no es de nuestro esfuerzo propio. Si el Señor nos dio algo bueno, algo desde Él y Él lo puede usar, ¿no? ¿Cierto? Pero no nos hagamos fuertes en nuestra propia justicia, ¿cierto? Porque mire que hay hasta impíos que viven más que los justos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no es porque yo sea bueno ni porque el otro sea malo. Es el Señor gobernando todas las cosas. De hecho dice, no seas demasiado justo. Qué raro, ¿no? Que Salomón diga esto. No seas demasiado justo. Que a veces nosotros queremos ser tan justos que mira lo que pasa. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Qué raro, pero dice esto. A veces nosotros, sin darnos cuenta, excedemos, ¿cierto? Pero no es que la sabiduría sea mala en sí, sino que nosotros nos salimos del espíritu correcto de la sabiduría. Cuando la sabiduría viene para dar vida a nosotros, bien. Cuando nos hacemos sabios para matar a otros o aún a nosotros mismos, quitarnos la vida, la libertad, la fluidez del espíritu, la libertad del espíritu. Hermano, ¿sabe que a veces la libertad del espíritu puede ser coaccionada por tanta, entre comillas, sabiduría o prudencia propia nuestra? Confiamos tanto en lo que ya sabemos, en lo que tenemos conocido, en lo que ya hemos masticado, que el espíritu se queda sin efecto en nosotros. ¿Sí ves? Y por eso empieza uno a cohibirse de tantas cosas que si uno no se da cuenta, esa cohibición lo lleva a uno a pasar de vida a muerte. Qué terrible es eso, esa sequedad, ese legalismo y esa religiosidad que se pueden ser producidas por nosotros mismos. Es terrible. Y no estamos hablando de cosas raras, son cosas que a veces vemos con nuestros propios ojos. Hermanos que perdieron su alegría, su libertad, su espontaneidad, el carácter que el Señor les había dado por basarse por unos parámetros externos que hasta se pueden basar sí en la Biblia, pero que no vienen del Espíritu del Señor. O sea que los mal usamos si no estamos atentos. Entonces dice así, no seas demasiado justo ni seas demasiado sabio o en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Sí ves?
que hay que tener cuidado hasta con la misma sabiduría. No con la sabiduría en sí, sino con el espíritu con el que nosotros estamos haciendo uso de la sabiduría, para no destruirnos a nosotros mismos, ¿cierto? No secarnos, no ponernos demasiada carga que nosotros mismos a veces ni soportamos. Porque la justicia en nosotros no somos nosotros mismos haciendo cosas, es el Señor en nosotros. Ahora, el conocimiento de la justicia, claro, ese sí tenemos que adquirirlo todos los días, pero tenemos que saber esto, hermanos, que el conocimiento de la justicia siempre excederá nuestra propia capacidad. Y ahí es donde nos rendimos al Señor. Y el Señor es el que nos hace vivir, ¿no? No hagas mucho mal, tampoco, claro, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿No? Bueno, dice, bueno es que tomes esto, mira cómo habla Salomón, y también de aquello no apartes tu mano. O sea, fíjate que hay cosas que el Señor puede hacer al mismo tiempo, ¿cierto? Este versículo una vez me lo dio el Señor a través de un hermano, me acordé ahora mismo que lo estaba leyendo. Y yo sentía como que si hacía determinada cosa, específicamente tenía que ver algo con lo laboral, ¿cierto? Como que no podía servir al Señor con la misma fidelidad, digámoslo así, en lo espiritual, o entre comillas, lo que yo veía espiritual. A veces invertimos las cosas, ¿cierto? A veces lo más espiritual es justamente estar en el oficio y en la labor que el Señor nos ha dado, obedecer en lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que es realmente espiritual, como cuando el Señor le dijo a Adán, bueno, Adán, ponle los nombres a estos animales, ¿cierto? ¿Qué tal Adán hubiera dicho? Ay, Señor, eso es como muy mundano. No, yo más bien me subo aquí a este árbol, me voy a poner a meditar, a ver si de pronto levito solo, ¿cierto? Hubiese sido una desobediencia al Señor, ¿cierto? Por querer disfrazarnos de espiritual, dejamos realmente la tarea que el Señor nos da, que esa es la que realmente es espiritual. Entonces estaba yo en esa disyuntiva. Bueno, ¿será que si hago esto? Pero veo que esto me puede, no sé, tenía esa. Entonces un hermano sabio, gracias al Señor, se acordó de este verso y me lo dijo. De hecho estaba por ahí en un libro, no me había dado cuenta, el otro día lo leí y está contado este testimonio. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano. O sea que a veces nosotros ponemos demasiado énfasis en el esto o en lo aquello. ¿Sí me va a entender? Y no pasamos de ese ámbito. Solamente no alcanzamos a ver lo espiritual por encima. O formateamos lo espiritual a ciertas cosas que nosotros pensamos que es espiritual. Pero el esto y el aquello es secundario para el Señor. Porque mira lo que dice acá. Dice, porque aquel que a Dios teme, ese es el secreto. Si tememos a Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Saldrá bien en qué? En todo. Lo importante es temer a Dios. O sea, hacer las cosas con temor de Dios, con prudencia del Señor. Bueno, Señor, si tú me tienes esto y al mismo tiempo me abres aquello, entonces, ¿qué será? ¿Será que me abres las dos puertas? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será? Bueno, entonces si el Señor nos da. Porque mira lo que va a decir más adelante, ¿no? Dice, mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 8. Mira, dice, este versículo también nos hizo descansar mucho alguna vez. Mira, versículo 9:10. Todo lo que te viniere a la mano. ¿Qué es lo que te viene a la mano? Lo que te llegue para hacer. El 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿cierto? Lo que te venga, no lo que tú procures y busques y te metas, porque metemos los dedos donde no es, nos pasa corriente, pero si es lo que nos viene a la mano, eso es una señal de Dios. Yo no lo estaba buscando tanto, pero el Señor me lo trajo. Yo no tuve que esforzarme tanto en esto, pero el Señor me lo dio, ¿cierto? No quiere decir que estamos en un estado de ineptitud, no, sino estamos atentos a lo que el Señor nos da, a la fuerza que nos da el Señor para ese día. Y mira, dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo, ¿qué? Según tus fuerzas. Hermano, mire qué contrario es esto a la religiosidad. ¿Sabe qué dice la religiosidad? No, esfuérzate. Esfuérzate. En el esfuerzo es donde está la satisfacción. Sí, pero la satisfacción propia, pero no la de Dios. La de Dios se satisface en que hagas las cosas que Él te ponga en tu mano. ¿Sabes qué a veces es el principio de las buenas obras? Las buenas obras dice que son las que Dios preparó de antemano, no las que nosotros queremos ni nos inventamos.
¿Sí o no? Que a veces nosotros nos inventamos las obras que queremos presentarle al Señor y el Señor esas no las recibe. Sino al revés, el Señor hace y nos trae lo que hay para hacer. ¿Qué hay para hacer hoy, Señor? ¿Cierto? Lo que el Señor nos trae, eso es lo que debemos hacer. ¿Y según qué? Según tus fuerzas, ¿no? Y no según las fuerzas de otro. Y eso hay que entenderlo bien, porque a veces nosotros queremos que otros hagan cosas conforme a las fuerzas que no tienen. Y eso, hermanos, es un pecado. ¿O no sería un pecado poner un bebé a hacer cosas que no? ¿O a un niño a cargar cosas que no? ¿Cierto? ¿O a un joven tratar cosas que no? ¿Cierto? Entonces, terminemos acá con estos versos donde estábamos. Entonces dice, porque a quien Dios teme saldrá bien en todo. O sea que fíjate que a veces nosotros ponemos tanto hincapié en el esto o el aquello, y el Señor dice, bueno es que tomes esto y tampoco suelte el otro. O sea, ve delante de Dios temiéndole al Señor, o sea, dependiendo de Él, de su gracia, de su fortaleza, de su dirección, de su sabiduría. Si dependemos de Él y tememos de Él, Él no nos deja errar. El que está en Cristo no peca, dice. Es el que está en Cristo, no peca. Entonces dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad, ¿no? Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, no lo hay. No lo hay. ¿Cierto? No lo hay. Y empezando porque uno mismo se conoce a uno mismo. ¿Cierto? El primero que se borra de la lista es uno mismo. ¿No? Y eso tenemos, y de eso fue consciente Salomón. Hermanos, mire, cuando uno es sabio, uno no se pone de ejemplo, uno se pone de contraejemplo, ¿cierto? A veces uno piensa, qué maduro, porque pone de ejemplo su testimonio, pone de ejemplo su familia, pone de ejemplo su hogar, su sabiduría, su perfección. Esa es la primera señal, ¿cierto? Que nos falta todavía depender más del Señor. Pero al fin del negocio uno se va volviendo más consciente de nuestra debilidad. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Qué tremendo, ¿no? Imagínense Salomón, cuántas cosas no se hablarían de Salomón y él siendo rey. Yo creo que él sufrió mucho por esta causa. Y por eso él nos recomienda esto. Mira, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Y hoy día que las redes sociales sirven tanto para esto. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Uno quiere a veces es escarbar, ¿no? Poner micrófono, a ver qué dice. A ver si me está hablando mal de mí. Eso, hermano, que eso sobra vivir con eso, ¿no? Más bien el Señor nos pide cerrar nuestro oído a tantas cosas. ¿Por qué? Dice, porque tu corazón sabe, esa es la cosa que nosotros en nuestro corazón sí sabemos, que tú también dijiste mal de otros muchas veces. O sea, Salomón. Hermano, ¿y qué vamos a decir de esto? Bueno, de pronto uno dice, no. Pero si pasan de aquí a unos 20 años, yo creo que uno va a decir, ay, Señor, sí. Mejor ya no quiero escuchar nada, lo que digan de mí. Ya, ¿para qué? Si igual yo también he hecho eso, ¿no? Entonces el Señor nos va ayudando en esto. Todas estas cosas provee. O sea, la prueba es para esto, ¿no? Esto es lo que es la prueba, esto es lo que es la vida. Con sabiduría. Diciendo, mira, terminemos con este más porque dice, diciendo, ¿qué decía Salomón? Seré sabio. Y esto parece, hermano, muy espiritual. Pero mira qué dice Salomón después. Pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Por qué? Por eso que él acabó de decir. ¿Cierto? Qué raro es eso, ¿no? Que cuando uno quiere ser sabio, la sabiduría se le aleja. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en la persona del Señor Jesús. Y cuando uno quiere las cosas en vanagloria, eso espanta. Como dice el Señor, con los humildes, ¿cierto? Es donde Él está y donde Él mora. Con el contrito y humillado de corazón, ahí está. Pero cuando uno se vanagloria, Señor, yo quiero saber más, quiero ser el mejor, quiero ser... El Señor se calla, baja su mirada, ¿cierto? Dice, tengo que ayudarle. ¿Y cómo es el Señor nos ayuda? Dejándonos un poco solos.
para que nos demos cuenta que ahí sí es cierto, que estamos hablando solos. Tremenda esa frase, ¿no? Dije, seré sabio, y la sabiduría mismo salió corriendo. Como dice, la sabiduría no se quiere dejar coger así por la fuerza ni a las malas. La sabiduría, hermanos, es el ir experimentando día a día lo del Señor en nosotros, con calma, con paciencia, como dice Hebreos. Corramos con paciencia. No sé cómo será eso. El Espíritu Santo es el que tiene que enseñarnos a correr con paciencia, ¿cierto? Pero es así. Si nosotros nos aceleramos demasiado, el Señor nos como que se retrasa un poquito, ¿cierto? Y si nos vamos retrasando muy poquito, entonces el Señor ahí nos toma de la mano y nos ayuda y nos anima, ¿cierto? Pero no para que salgamos corriendo como locos y nos perdamos de Él. No, sino irlo esperando. Él tiene su medida. Él tiene su medida, hermanos, y qué precioso es ir en la medida del Señor, sin adelantárnosle y sin tampoco perderle. Pero ¿cómo no le perdemos? Simplemente con nuestra disposición. Señor, yo quiero seguirte, ayúdame, ¿cierto? Quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti. Que nada de lo que yo haga te espante de mí, como le pasó a Salomón. Sabiduría, te voy a coger con mis dos manos. No, la sabiduría se fue porque sabía que así no es. Así no son las cosas en el Señor. Las cosas en el Señor son muy distintas. Él nos va dando la medida. Y los que retrasamos el proceso muchas veces somos nosotros con nuestro propio afán. ¿Sí o no? Queremos acelerarnos y empezar a hacer cosas demasiado aceleradas o qué sé yo, y entonces ahí el Señor se nos aleja un poco. Nos dice, va a esperar a que te calmes un poquito, bajes un poco la voz, deja tanta gritería, tanto aspaviento, tanto manoteo, ¿cierto? Porque eso es producto de nuestra propia inflamación, de nuestro propio ego, y esperamos que se calme la cosa, y ahí otra vez tienes que empezar a percibir las cosas como son, ¿cierto? Hermanos, así es. El Señor nos ayude y nos guarde. Pensé que alcanzábamos a terminar hoy, pero Dios mediante, si el Señor nos concede, creo que podríamos terminar con otro par de porciones la próxima vez que el Señor nos concede, hermanos.